Bienvenidos al podcast El Consultorio de la Botica, donde hablaré de temas de salud de los que se hablan en el mostrador de la farmacia día a día. También podéis verlo en versión animada en mi canal de YouTube. Me llamo Elizabeth Altuna, soy farmacéutica y creadora del blog La Botica en tu pantalla. Me podéis encontrar en redes como @elibotica. Con la llegada de la primavera, los días se alargan, el clima mejora y la naturaleza florece. Pero también aparecen las alergias, las picaduras de insecto, las intoxicaciones alimentarias y las quemaduras solares. En este episodio te hablaré de estas patologías primaverales y cómo prevenirlas para disfrutar de la estación sin sobresaltos. Te daré todas las claves para estar preparado o preparada para afrontar la primavera. Hablaré de esas pequeñas molestias en forma de insecto que aumentan con la llegada del buen tiempo, porque además de las picaduras es importante prevenir algunas enfermedades transmitidas por insectos, como la enfermedad de Lyme o el dengue. Abordaré el papel de los protectores solares para prevenir las manchas o el fotoenvejecimiento. Además, hablaré de cómo minimizar los efectos de las alergias o de qué hacer si la tortilla del bar no te sienta tan bien como te hubiera gustado. Empecemos por cómo prevenir las picaduras de los insectos. Con la subida de temperaturas pasamos más tiempo al aire libre y, lamentablemente, también nos convertimos en blanco de mosquitos y garrapatas. Además de ser molestas, sus picaduras pueden transmitir enfermedades. Por eso es importante que estéis bien preparados para protegeros de las picaduras. La prevención dependerá de la zona en la que estéis. No es lo mismo estar en una ciudad que en plena montaña, pero en general, si tomáis las siguientes medidas, os libraréis en gran medida de las picaduras. Usad ropa adecuada. Optad por prendas de colores claros, de manga y pantalón largo. Si estáis en el campo, podéis meteros los pantalones dentro de los calcetines para mayor protección. Es preferible evitar el amanecer y el atardecer, ya que son las horas de mayor actividad de los mosquitos. Además, es muy importante la higiene personal, ya que a los mosquitos les atrae el olor corporal. También es aconsejable utilizar productos sin perfume. Hay que evitar el agua estancada, porque es el lugar perfecto para la reproducción de los mosquitos. Y utilizar repelentes siempre va a ayudar a evitar las picaduras. Leed la etiqueta de los productos antes de aplicarlo. Si utilizáis un repelente en spray, aplicadlo al aire libre y lejos de los alimentos. Es posible que necesitéis volver a aplicarlo de 6 a 8 horas si aún estáis en una zona donde haya mosquitos. Si también tenéis que usar protector solar, aplicadlo primero, aproximadamente unos 20 minutos antes. Por tanto, evita productos que combinen protector solar con repelente, ya que deberéis volver a aplicaros el protector solar con más frecuencia que el repelente. Hay que aplicar la cantidad necesaria y lavarse las manos después de aplicarlo. Tenéis que retirar el repelente cuando ya no haya riesgo de picaduras. Y por último, si habéis estado en el campo, revisad vuestro cuerpo en busca de garrapatas. Sus picaduras no son peligrosas si os las quitáis antes de que pasen 24 horas. Una de las enfermedades transmitidas por las garrapatas es la enfermedad de Lyme, causada por la bacteria Borrelia. Si queréis saber más sobre esta enfermedad, os dejo el link al episodio 2, cómo las garrapatas os pueden contagiar la enfermedad de Lyme y qué hacer para prevenirlo, en las notas del programa. Debido en parte al cambio climático, la población de insectos cada vez es mayor y el impacto de este tipo de enfermedades también. Por ejemplo, el dengue, transmitido por el mosquito Aedes, se ha convertido en una amenaza. En las últimas décadas ha aumentado la incidencia. De unos 500.000 casos notificados en el 2000, pasó a más de 5 millones en 2019. Según la OMS, es endémica en más de 100 países de América, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, entre otros. Desde 2010 se detectan casos autóctonos en Europa, es decir, que se producen por mosquitos de la zona, no importados. Generalmente ocurren en la temporada estival y en forma de pequeños brotes. Y cómo no hablar de la enfermedad más famosa transmitida por los mosquitos, la malaria. Aunque no es muy habitual en nuestro entorno, un 40% de la población mundial vive en zonas con riesgo de malaria. Según la OMS, en 2023 se produjeron 263 millones de casos de malaria a nivel mundial. Por ejemplo, el mosquito Anopheles maculipennis, transmisor de la malaria, está ampliamente distribuido en España, especialmente en desembocaduras y valles de ríos con zonas de cultivo de regadío. Los investigadores han analizado los mosquitos presentes en más de 3.000 localidades en la península y Baleares. ¿Y sabías que el nombre malaria proviene de italiano malaria, que significa mal aire? De hecho, hasta comienzos del siglo XX se creía que esta enfermedad, también llamada paludismo, se debía al aire malo de la bruma de los pantanos.
Vamos a seguir hablando de cómo disfrutar del sol, pero con seguridad. El sol es sinónimo de energía y vitalidad, pero su exposición sin protección puede tener consecuencias graves, como quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel. Desde el antiguo Egipto se usaban extractos de jazmín y arroz para proteger la piel del sol. Sin embargo, el concepto moderno de crema solar surgió en la Segunda Guerra Mundial, cuando el farmacéutico Benjamin Green descubrió que la parafina podía actuar como una barrera contra los rayos ultravioleta. Con el tiempo se perfeccionaron las fórmulas, dando lugar a los protectores solares que conocemos hoy. Hay que recordar que el bronceado es la respuesta del organismo al daño producido por los rayos solares. La exposición al sol sin protección aumenta los daños en la epidermis, incluyendo el riesgo de desarrollar un melanoma u otros tipos de cáncer de piel. De hecho, cada quemadura multiplica el riesgo de sufrir cáncer de piel en el futuro. Y cuidado, aunque en un día nublado haya una disminución de la intensidad lumínica visible, no necesariamente ha disminuido la intensidad del ultravioleta. A ver quién nos ha quemado en un día nublado. Por tanto, para que disfrutéis de una exposición solar segura, debéis usar un protector solar de amplio espectro, es decir, que proteja de ultravioleta A y B, infrarrojo y visible, y reaplicarlo cada 2 horas. Hay que evitar la exposición en las horas centrales del día y utilizar ropa, gafas de sol y sombreros para completar la protección solar. Otra de las cosas de las que puede venir acompañado el aumento de las temperaturas son las intoxicaciones alimentarias. El calor influye en la conservación de los alimentos y un mal manejo de los mismos puede provocar intoxicaciones alimentarias. Un ejemplo típico es la salmonelosis. Aunque la probabilidad de encontrar un huevo con salmonela es baja, si no se manipulan bien, el riesgo aumenta. Para conservar los huevos de forma segura no se deben consumir huevos rotos, no hay que lavarlos antes de guardarlos y se deben conservar refrigerados, además de mantener una higiene extrema al preparar salsas caseras como la mahonesa. Para terminar, vamos a hablar de las alergias primaverales. Entre el 20 y el 40% de la población mundial sufre algún tipo de alergia, y los casos van en aumento debido a factores como la contaminación, la alimentación y el cambio climático. La alergia es una de las alteraciones inmunológicas crónicas más frecuentes en el mundo y puede iniciarse en los primeros meses de vida o aparecer de forma inesperada durante la edad adulta. Es decir, puede que este verano notéis congestión cuando vayáis a la casa del pueblo por exceso de polvo cuando nunca habíais notado nada. El polen, los ácaros, algunos alimentos y medicamentos, los venenos epitelios de los animales son los desencadenantes más habituales. Los síntomas más comunes incluyen estornudos, picor de ojos, congestión nasal y urticaria. El médico John Bostock fue el primero en describir la fiebre del heno en 1819, a partir de sus propias experiencias. En aquel entonces los tratamientos incluían baños fríos, opio e incluso sangrías. Hoy, por suerte, tenemos opciones más efectivas y menos drásticas. Si tienes alergia al polen, ventila a primera o última hora del día, con viento usa gafas y evita la actividad física al aire libre los días secos y calurosos y antes y después de la lluvia. En el caso de alergia a los ácaros, ventila diariamente, aspira la tapicería, evita moquetas o alfombras, no utilice ropa almacenada sin lavarla previamente y utiliza fundas antiácaros. En el caso de alergia a los hongos, evita la humedad, el acúmulo de polvo y usa pintura fungicida. Además, debes evitar lugares húmedos como almacenes de grano o con vegetación en descomposición. Por tanto, la primavera es una estación maravillosa, pero también trae consigo algunos riesgos que debemos conocer. Con pequeños gestos como usar protector solar, evitar las picaduras y conservar bien los alimentos, podemos disfrutar del buen tiempo sin preocupaciones. Con esto termino este episodio. Si os ha gustado, acordaos de darle 5 estrellas o darle like dependiendo de la plataforma que uséis, compartirlo con quien creáis que vaya a interesarle o dejarme algún comentario sobre qué os ha parecido, dudas u otro tema que os interese. Si queréis saber más sobre salud, os podéis pasar por mi blog La Botica en tu pantalla o suscribiros a mi newsletter quincenal donde hablo de temas variados como la salud digestiva, el cuidado de vuestra piel, avances en salud y mucho más. Muchas gracias y espero que os haya gustado. Animaros a dejar vuestras valoraciones y comentarios para poder seguir creando contenido y resolver más dudas sobre salud. En el próximo podcast os hablaré de todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de preparar un viaje, como cuándo es necesaria la vacunación o cómo preparar un botiquín con lo imprescindible. Hasta dentro de un par de semanas.